luego de la pausa y de la entrevista que hemos tenido con la doctora hablándonos sobre evaluación, ¿no? Nos decías, Tei, que qué valiosos son estos temas que traemos sobre lo que es evaluación, ¿no? Sí, recuperando lo que decía la doctora Carmen respecto a lo importante que es que la evaluación se apegue a los criterios y a los propósitos de aprendizaje. Es muy importante que los docentes tengan presente esto a la hora de planificar, porque la evaluación es el proceso de cierre precisamente de un proceso de aprendizaje. Y también muy importante esto que señalaba ella, de que sea un instrumento, un recurso que sirva a los docentes, no solo para recuperar la propia metacognición o experiencia de aprendizaje del estudiante, sino también para examinar incluso su propia praxis, reflexionar sobre qué tan efectiva fue la planificación y el desarrollo de esos aprendizajes. Entonces, hoy tiene distintos enfoques la evaluación y uno de ellos es un enfoque precisamente de mejora, de ir siempre a la mejora en los aprendizajes. Y esa retroalimentación que le damos en esa evaluación, claro, ¿verdad? Oye, bueno, pues muy bueno el tema de la doctora Carmencita, y ahora a continuación nos vamos a trasladar ¿hasta dónde, querida Tei? Hasta Jujuy, Argentina. ¡Uy, qué emoción! Con un invitado súper especial. Y con un tema también interesante, que es, ¿cómo es el tema? El sistema inmunológico emocional. Y para tratar de este tema, pues ya hemos viajado, ya estamos en Argentina y lo hemos traído aquí a los estudios de Lima, Perú. BHTV se enorgullece de tener a César Jiménez Cohen. Preséntalo, querida Tei. Bueno, César Jiménez Cohen es un experto en educación emocional. Viene desarrollando toda una carrera él en comunicación, en oratoria emocional precisamente, porque finalmente la oratoria es una habilidad comunicativa que busca convencer, permear en el ánimo, en las emociones de un auditorio. Entonces, César es todo un experto en comunicación y en, sí, también un coach sensacional y un extraordinario ser humano. Y sabes, también un gran amigo nuestro, ¿no? Que nos claro, ayudó mucho en Con orgullo Ellas nuestro. Todo, ¿no? O sea, sí, es el engreído de Con Ellas Todo. Sí, sí. Bueno, vamos a darle la bienvenida. Bienvenido, querido César. Aquí toda una fiesta nosotras. Muy buenas tardes allá a Perú, desde aquí, desde Argentina. Muchísimas gracias. Verla a las dos me traen recuerdos, muy gratos recuerdos. Y cuando me hizo recién la presentación, Tei, viste, Frida, que no sé por qué, algunos mexicanos cuando hacen están hablando, diciendo algo, lo dicen como hasta cantando. Esto pasa con Armando Manzanero, cuando hablaba parecía que cantaba. Tienen esa tonalidad y Tei tiene eso, que cuando la escucho hablar y cuando hablamos, tiene esa manera de transmitir que es muy particular en ciertas personas y ella lo tiene muy desarrollado. Así que estoy muy agradecido, muy contento de que me hayas invitado para poder tocar este tema tan importante sobre el sistema inmunológico emocional. Exactamente. Y fíjate que conversábamos con Tei y me sorprendió, ¿no? El sistema inmunológico emocional. Decíamos ayer muy emocionadas de saber que íbamos a tenerte y decíamos, pero el sistema inmunológico emocional, ¿qué tanto impacta las emociones en nuestras vidas? ¿De verdad influye con nuestra salud? ¿De verdad influye con el sistema inmune de las personas? Totalmente, totalmente. Hoy está comprobado que las emociones tienen una influencia sobre las defensas de nuestro cuerpo, pero aparte hay un sistema que se llama sistema inmunológico emocional. Ya empezaron a sacar muchos estudios sobre esto, porque el fortalecimiento emocional es aquel que cuando, por ejemplo, estás listo a una ofensa, por ejemplo, si vamos a ir al sistema inmunológico del cuerpo, fisiológico, cuando viene una persona que está resfriada, si tu cuerpo, si tu organismo no está fortalecido para poder repeler los virus, la bacteria o los gérmenes, lo que tenga la otra persona,
te vas a encontrar vulnerable a ese efecto. Un efecto patógeno que te va a influenciar tarde o temprano en toda una serie de síntomas desagradables. El sistema inmunológico emocional lo que hace es que no repele directamente, sino que lo transforma, ¿no? Es porque a las emociones no las podemos desaparecer, no las podemos eliminar. Lo que sí podemos es gestionar el odio, gestionar la rabia, más precisamente aquellas emociones que son displacenteras, no tanto negativas ni positivas, porque estamos acostumbrados a calificarlas entre negativas y positivas, pero muchas de esas emociones no necesariamente son negativas o positivas, porque la función que cumplen según el contexto van a ser provechosas para nosotros, como por ejemplo el miedo. Muchas veces hemos tenido miedo de llegar tarde y por eso nos hemos levantado un poco más temprano para cumplir nuestro horario laboral, o de estudiar en el caso de los estudiantes. O sea que en ese momento el miedo ha sido algo positivo y provechoso para nosotros, pero no ha dejado de ser displacentero. Siempre el miedo va a ser displacentero. Negativo y positivo va a depender de las circunstancias. Ahora, cuando nuestro sistema inmunológico no está preparado, o sea, nuestro sistema inmunológico emocional no está preparado para responder a diferentes situaciones que de pronto se nos va a pasar, vamos a hacer de cuenta que estás viajando y te faltan 15 minutos para llegar a tu trabajo, 5 minutos para poder llegar a tu trabajo, y hay un atacamiento en el parkway o en la autopista. Empiezas a ponerte mal. Ya empiezan a haber eso, lo que se llaman conversaciones internas o diálogos internos, y también vienen las imágenes mentales. Te ves como tu jefe te llama la atención o esto, ya imaginamos todo un cuadro de situación en la cual van a ser displacenteras o van a provocar emociones displacenteras en nosotros. Por eso, cuando está fortalecido inmunológicamente en las emociones, hace que nuestra respuesta o nuestro diálogo interno sea diferente. Digamos, porque las emociones en realidad es cómo las interpretamos, de la manera que interpretamos las emociones. No se trata de la manera que yo siento nada más, sino cómo las interpreto. No importa, por ejemplo, si siempre hago esta comparación con mis alumnos de la universidad, si una chica me dice que su novio lo dejó y la otra chica dice que también su novio lo dejó, pero esta chica la veo contenta y a la otra la veo triste, porque esta interpretó, fueron las similares situaciones, pero interpretaciones de forma diferente. O sea, cada uno interpretó de forma diferente. Quiere decir que una está más fortalecida emocionalmente y sabe cómo gestionar esas emociones, mientras que la otra persona lo interpretó diferente. Por esa razón, inclusive sabías, Frida y Tei, de que en la religión el fruto del Espíritu Santo es dominio propio, que en realidad en el contexto y en la exégesis de ese estudio, de ese párrafo bíblico, habla, o de ese libro sagrado, habla de inteligencia emocional. Estar fortalecido, tener dominio de uno mismo, es saber gestionar las emociones. Yo tengo rabia, tengo bronca, es injusto, no puede ser que esto, tengo todos mis derechos, pero como sé administrar, interpretar, en otras maneras, interpretar, porque cuando hablamos de gestionar, encierra mucho, y decimos, ¿cómo se gestiona una emoción? Bueno, se trata de cómo la interpretamos. Esa es la base de cómo vamos a estar tan fortalecido o no emocionalmente. Y nuestro sistema inmunológico corporal está directamente proporcional al cuidado de nuestro sistema inmunológico, o sea, de nuestro pensamiento. Recordemos que un pensamiento produce una emoción, y una emoción produce una actitud. Y hoy en día en las empresas, a los que nos están escuchando que trabajan en empresas, recuerden, te incorporan a la empresa por tus habilidades, por tus conocimientos, por tu preparación, por toda la pila de títulos que puedas haber realizado, pero te terminan despidiendo por tu mala actitud, si es que la tienes. Entonces, no depende de cuánto yo haya estudiado, sino de cómo yo voy a manejar y gestionar aquello que es las 24 horas. Nosotros lo tenemos. Desde que nos acostamos sabemos que va a venir una emoción de si duermo, si no duermo, estoy pensando. Recuerden que según científicamente se dice que
los primeros 5 minutos antes de dormirme, yo estoy pensando en algo, generalmente el cerebro se va a concentrar a soñar de aquello que yo estoy pensando. O sea, si yo me pongo a mirar una película de terror los últimos minutos que me voy a dormir, obviamente que mi cerebro va a seguir rumiando o trabajando o pensando en lo último que vio, porque es algo así como, ¿te acuerdas en aquellos temas musicales que eran pegadizos? Si nosotros lo habíamos escuchado en el último momento, seguíamos tarareando y parece que no se iba ese tema musical y lo teníamos acá adentro, como martillando nuestro cerebro, y continuaba haciéndose eso. Y no teníamos la suficiente fuerza de voluntad o, digamos, dominio propio para poder saber cómo vamos a gestionar eso. Por eso es tan importante fortalecer el sistema inmunológico emocional. Yo creo que has dicho la palabra clave: actitud. Sin duda, en la vida, y más en la vida diaria, en la vida cotidiana, es fundamental la actitud con la que asumas los problemas, los retos, las situaciones desafiantes de la vida. Efectivamente, las emociones son reacciones psicofisiológicas inevitables. Sin embargo, con esa capacidad de razonamiento que tenemos, es muy importante conectar esa emoción con la razón para gestionar la respuesta. Efectivamente, no se gestionan las emociones, como bien lo has dicho, sino las respuestas. En ese sentido, yo creo que todos tenemos capacidad de razonamiento, todos tenemos inteligencia para gestionar esas buenas respuestas. Pero, ¿qué pasa? Que unos seres o unas personas son capaces y otros no, y se supone que todos poseemos inteligencia. ¿Qué diferencia entonces a unos de otros en cuanto a esa gestión positiva de las respuestas emocionales? ¿Y qué tendrían que ver precisamente con el fortalecimiento de nuestro sistema inmunológico? Porque hay también mente que enferma y mente que cura. ¿Cómo se establece esta diferencia entre las personas, o de qué depende, César? De las conversaciones, de cómo yo me estoy hablando, cuál es el tema que yo todas las mañanas me levanto y todas las noches me acuesto. Cuál es lo que las 24 horas estoy meditando, estoy rumiando. Mira, en un libro sagrado también dice, en la Torá, habla, hay un específico, un tema, dice que si meditas de día y de noche en este libro de la ley, entonces todo te va a ir bien, vas a prosperar en todo. Esto es un texto muy conocido en un párrafo bíblico. Ahora, ¿qué hablaba? ¿Cuál era la interpretación? Porque ahí parece que hablaba del éxito en sí, de todo lo que podríamos llegar a tener. Si meditas de día, estaba hablando si rumiases, si hablases, si de continuamente. ¿Verdad? Es que no se puede pensar o meditar cuando uno está durmiendo. Pero sin embargo, la ciencia descubrió que nuestros pensamientos están continuamente, no duermen, eso está continuamente pensando, aun cuando estés durmiendo, porque tu inconsciente sigue trabajando. Ahora, ¿cómo me voy a fortalecer? ¿Cómo voy a hacer para fortalecerme y voy a poder gestionar si somos todos inteligentes, como dijiste? La respuesta a eso es saber tener sanas conversaciones. Cuando yo tengo sanas conversaciones, entonces voy a saber dónde yo voluntariamente, conscientemente, racionalmente voy a dirigir mi conversación. Y recuerden que una palabra o una conversación produce un pensamiento y ese pensamiento genera una emoción. Entonces, en la base de donde yo te vas a dar cuenta, viste que antes a los hijos se les decía, no te juntes con esa persona, no hables con esa persona, te va a perjudicar. Y verdad que muchas veces los hijos, juntándose con ciertos chicos, venían hablando mal, tenían mala actitud, solamente por el hecho de haberse juntado con gente que no tienen conversaciones tóxicas o malas conversaciones que afectó a la conducta de ese chico. Entonces, las conversaciones también se hacen en la mente, de cuánto yo me hablo, de qué me estoy hablando, qué me estoy diciendo las 24 horas, qué es lo que yo me estoy diciendo mientras estoy despierto y poder interactuar conmigo mismo, porque de la manera que yo me hablo, voy a terminar hablando. Las personas que insultan, las personas que son agresivas verbales, las personas que
tienen falta de respeto, es porque primero se insultaron a sí mismos en su mente, es porque primero se han maltratado. Hoy estaba en un congreso de enfermería y le decía a las enfermeras, a las futuras enfermeras, perdón, del buen trato que se requiere a un convaleciente cuando va al hospital. Nadie va al hospital porque no tiene nada que hacer en la casa y dice, me voy a dar una vuelta por el... Van al hospital porque les duele algo y cuando llega tiene que encontrar una enfermera que lo trate con afecto, que sea empático, que tenga empatía, ese tipo de empatía que se llama empatía emocional, porque existen dos tipos de empatía. La empatía cognitiva, que es saber que la otra persona está sintiéndose mal, pero la otra es la empatía emocional, que es ponerse en el lugar de la otra persona, saber que está, pero también ponerse y decir, qué feo que debe ser que está pasando, y voy a tratar de ponerle este grano de arena. Eso es, de alguna manera, volverse inteligente, porque la estoy racionalizando, somos inteligentes, y si la racionalizamos de la manera correcta, vamos a tener resultados correctos. Autodiálogo. ¿Tú Autodiálogo. dialogas contigo misma, Frida? Exacto, que sí, uno constantemente en las mañanas, lo primero que hay que hacer, como lo decías, ¿no? Hoy me tiene que ir bien, tiene que salir bien, pero también justamente ahí hay un tema que quiero preguntar, ¿cómo podemos hacer? Porque a veces el entorno, la situación propia que se vive, la situación económica del país, la situación que vivimos en el trabajo, a veces es un poco difícil decir, me hago un diálogo positivo, pero mira, vamos a detallar más esto luego de la pausa. Bueno. Pero antes vamos a ir con la cápsula que cada semana la doctora Esther nos tiene. No te tomes nada personal. Del libro de los 4 acuerdos del doctor Miguel Ruiz, quiero recordarte el segundo. No te tomes nada personal. Casi siempre, por una cuestión de ego, pretendemos tener la razón y discutimos por las cosas más insignificantes. También solemos tomarnos de manera personal, muy a pecho, ser muy sensibles a aquello que nos dicen otros. Si nos dicen cosas negativas, ofensivas o que nos lastiman, no nos lo tomemos personal. Eso que dice, que piensa, que expresa, es responsabilidad de esa persona, de su negatividad, esa expresión de lo que lleva dentro. No le compres esa idea, no te enganches, no le creas. Si tú sabes quién eres, si tú te sientes bien contigo mismo y si sabes que esas palabras ofensivas, que esas acciones no son para ti, no van contigo, no te las apropies. No te tomes nada personal, que no sea algo que tú hayas decidido que te convenga. Creer que se puede es hacer que suceda. Hasta la próxima.